Amigos, ¿qué tal? Hoy es 28 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. No me aferro a la dirección del Partido Conservador, dice Hernán Andrade. En diálogo con la W, el senador Hernán Andrade se refirió a la indagación preliminar que se lleva en su contra por supuestos hechos de corrupción relacionados al capturado exfiscal Luis Gustavo Moreno y reiteró que el archivo del proceso por un préstamo del cerebro del desfalco de Cajanal Omar Cabrera Polanco se dio de forma unánime en derecho y no correspondió a hechos de corrupción. El senador negó haber pagado 2.000 millones de pesos a Moreno por su defensa y dijo que no lo contrató para hacer tráfico de influencia. Sobre su permanencia en la dirección del Partido Conservador, Andrade aseguró que no se aferra al cargo y que en la próxima reunión del Directorio Nacional se discutirá sobre su permanencia en el cargo. Vargas Lleras iría por firmas para la presidencia. La información fue confirmada por el representante de la Cámara, Rodrigo Lara, quien señaló que Vargas Lleras va más allá de un partido político, refiriéndose a Cambio Radical, donde milita el expresidente. Según dijo el representante, luego de recorrer el país, Vargas Lleras se ha ganado el reconocimiento nacional debido a las obras y gestiones que ha hecho durante su trasegar político. Comillas, muchos sectores le han pedido que asumas unas banderas que van más allá de la plataforma de un partido político, cierra comillas, indicó Lara. Se espera que la decisión sea confirmada por Vargas Lleras durante este lunes. Sobre la posibilidad de un acercamiento de Vargas Lleras con el uribismo, Lara consideró que los líderes políticos deben poner el bien común por encima de los intereses personales. En temas políticos presentamos el informe del director. La pestilencia del IMPEC. Hablar de corrupción hoy en Colombia es llover sobre mojado. Es lo peor que le puede estar sucediendo a este país, que alguna vez fuera modelo de muchas cosas buenas en el área suramericana. Es una constante, un lastre de nunca acabar. Es algo que lo cubre todo, aunque el concepto no se pueda generalizar, puesto que algunos valores sobreaguan, intentando sobrevivir y no desaparecer bajo el influjo de los imponderables. A diario se registran casos aberrantes y afrentosos de lo que sucede con la justicia y los encargados de aplicarla, pero lo que sucede en las cárceles es capítulo aparte. Los matones y homosexuales hacen su agosto. Por ahora, según parece, hay voluntad para combatir todos los males que aquejan a las cárceles del país. Principio tienen las cosas. El general Jorge Luis Ramírez, director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario IMPEC, parece estar decidido a ponerle freno a una vieja práctica conocida en esos sitios de reclusión. Y como se trata de empezar por el principio, se ha conocido que 42 funcionarios de la institución se encuentran presos, involucrados en los más recientes casos de corrupción, de esos que avergüenzan y provocan náuseas y vómito en general. El director señala que los casos de corrupción conocidos afectan a 181.000 internos que son investigados, de los cuales 116.000 están en intramuros. Comillas, no vamos a desconocer que hay funcionarios corruptos que actúan contra la ética institucional, cierra comillas, con la advertencia, comillas, controlar la entrada de elementos es difícil, pero para adelantar esfuerzos estamos listos, cierra comillas. Ramírez precisa que a estos se les adelantó primero un proceso disciplinario y luego una investigación judicial. A diario se realizan operativos. Este año van 2.480 en todo el país, pero el problema conocido no desaparece y la entrada de celulares y droga, especialmente mediante todo tipo de acciones y elementos como caucheras, palomas mensajeras, drones, etc., continúa. Igual hay extorsiones y el caso de la gata Enilce López, condenada, que permanece en un hospital y no en una cárcel por conceptos médicos, sigue, como las parrandas, con licor, vianda, droga, mujeres y algo más que es totalmente prohibido. Las influencias lo pueden todo y por ahora parece nadie puede evitarlo. En temas políticos, este fue el informe del director. Exfiscal Ortega acusa a gobierno de Maduro de contratar sicarios para matarla.
La exfuncionaria dijo que su visita a Costa Rica era parte de una cruzada continental para presentar pruebas de abusos del gobierno de Nicolás Maduro y buscar apoyo por restaurar el orden democrático en su país. La exfiscal venezolana Luisa Ortega denunció este lunes en Costa Rica que autoridades de su país habrían contratado sicarios para atentar contra su vida y la de otros fiscales que pretenden denunciar los abusos atribuidos al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Comillas, vengo específicamente a formular una denuncia ante la Fiscalía de Costa Rica y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cierra comillas, dijo Ortega en conferencia de prensa junto al fiscal costarricense Jorge Chavarría. Comillas, tengo información de que sigue la persecución en mi contra y que el gobierno ha contratado sicarios para acabar con mi vida, cierra comillas, precisó Ortega en la sede del Ministerio Público costarricense en San José. Agregó que quiero denunciar eso en Costa Rica porque hay fiscales y directores que están en la misma situación sin ofrecer más detalles sobre tales amenazas. Ortega llegó el lunes a Costa Rica y tenía previsto visitar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero ella y la Fiscalía del país centroamericano se negaron a ofrecer detalles de su agenda por motivos de seguridad. La jurista dijo que su visita era parte de una cruzada continental para presentar pruebas de abusos del gobierno de Maduro y buscar apoyo por restaurar el orden democrático en su país. Comillas, Venezuela día a día sufre por la falta de alimentos, medicinas, hay un grave problema de salud. En un país con tantos recursos, nuestros compatriotas están comiendo de la basura. Además, vivimos una sistemática violación de los derechos humanos, cierra comillas, puntualizó. Agregó que durante las últimas manifestaciones han muerto más de 130 personas y más de 2.000 resultaron lesionadas por la represión del gobierno de Venezuela. Comillas, hemos emprendido una cruzada en el continente porque en Venezuela no es posible hacer justicia en casos de violaciones de los derechos humanos, de corrupción, de delincuencia organizada, cierra comillas, sostuvo. Pese a la situación crítica, aseguró tener confianza de que esto se revertirá en su país. Venezuela va a recuperar su alegría, va a recuperar su decencia, su democracia, su libertad y volveremos a ser los mismos de siempre, caribeños, gente con amor, que rechaza ese lenguaje de odio que nos han metido estos últimos años, cierra comillas, expresó Ortega. Rodrigo Lara dice, reforma política está atravesada como vaca muerta en el camino de la justicia especial para la paz. Tras las acusaciones del gobierno nacional a la Cámara de Representantes, que culpa a esa corporación legislativa de los retrasos en los debates de la JEP, su presidente Rodrigo Lara responde que ha sido la reforma política que se le ha atravesado los debates del proyecto de ley orgánica de la Justicia Especial para la Paz. Rodrigo Lara afirmó que no está de acuerdo en que el proyecto de ley orgánica de la JEP se tramitará con un solo ponente, como requiere el gobierno, sino que espera que sean varios como ocurre en los debates de la reforma política. Comillas, yo he insistido en particular que ojalá esta JEP tuviera como ponencia colectiva, si el gobierno insiste a la Comisión Primera, que no sea así, por lo menos que este texto tenga suficiente armonización, suficiente consenso antes de comenzar a ser discutido, cierra comillas, afirmó Lara. En días pasados, el gobierno le envió una carta al presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Carlos Correa, reiterando que se elija ponente único para la tramitación del proyecto de ley de la JEP, advirtiendo que la Comisión Primera de Senado ya había elegido a Horacio Serpa como único ponente de este proyecto de ley orgánica. Este proyecto de ley orgánica se tramitará vía fast track, por lo que las comisiones primeras debatirán al tiempo y por separado esta iniciativa para la implementación de los acuerdos. Justicia de Estados Unidos pide cadena perpetua para sobrinos de Nicolás Maduro. El diario venezolano El Nacional asegura que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Libertad Condicional del Departamento de Justicia le pidieron a un tribunal que otorgue cadena perpetua a Efraín Antonio Campo Flores y a Franky Francisco Flores de Freitas, los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, que son acusados de traficar cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos. De acuerdo con la publicación,
El gobierno estadounidense señala que los sobrinos cometieron una serie de faltas que juntas pueden dar con sustento para la cadena perpetua. En el informe los acusan de conspirar para traficar y distribuir más de 450 kilogramos de cocaína, actuar como líderes de una organización criminal, usar la violencia, obstaculizar la justicia, estar involucrados en la muerte de una persona e intentar sobornar a la autoridad. Los sobrinos de Maduro organizaron un vuelo que llevaría 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela hacia Estados Unidos, con una parada en Honduras, un negocio por $20 millones. Ambos fueron detenidos por la DEA en Haití en noviembre de 2015. La sentencia será dictada entre el 12 y el 13 de noviembre en una corte de Manhattan, y su defensa argumenta que la cadena perpetua es desproporcionada para el delito real que cometieron. El chat de Otto Bula, que compromete a la Procuraduría con el escándalo de Odebrecht. El celular que entregó el ex senador Otto Bula a la Fiscalía no solo deja al descubierto el entramado de sobornos que se planearon para garantizar contratos a la firma brasileña Odebrecht, sino que abren un nuevo capítulo que podría involucrar a varios funcionarios de la Procuraduría en la administración pasada. En el extenso documento de 140 páginas que tiene la Corte Suprema de Justicia y en el que se sustenta la medida de aseguramiento para el senador Bernardo Ñoño Elías, está consignada toda la declaración del ex senador Bula y parte de los chats que aparecen en su teléfono celular. Una de las conversaciones se refiere, comillas, a la gestión de la Procuraduría para que sirviera de intermediaria ante la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la firma Odebrecht en relación con unas reclamaciones que tenía por objetivo que el Estado reconociera unos sobrecostos causados por la temporada invernal en relación con la adición del contrato Ocaña-Gamarra. Un 17% del acuerdo de paz ha sido implementado. El acuerdo de paz a paso lento. Las arengas se escuchaban desde cada rincón cuando el auditorio quedaba en silencio. Mujeres, exguerrilleros, campesinos, LGBTI, estudiantes. Con ellos se iniciaba en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, en Bogotá, el primer Congreso Constitutivo de las FARC sin armas, escenario que reúne a más de 1.000 personas que debatirán a lo largo de esta semana aspectos de la organización que desde ayer comenzó su trámite hacia la participación en política. El evento, sin embargo, hizo evidente el desplante que hicieron los aspirantes a la presidencia de la República que fueron invitados por las FARC, pues se rehusaron a hacer presencia allí. La exministra Clara López se limitó a enviar a un delegado. En todo caso, cuando concluya el Congreso, el próximo 1 de septiembre, las FARC serán oficialmente un nuevo partido legalmente constituido en el espectro político colombiano, y en el 2018 miembros de esa nueva propuesta estarán ocupando curules en Cámara y Senado como espacios para garantizar su reincorporación política. Las FARC-EP, el glorioso movimiento armado revolucionario nacido el 27 de mayo de 1964, nos transformaremos en una organización exclusivamente política que ejercerá su actividad por medios legales, señaló Rodrigo Londoño Timochenko en la instalación del evento. Sin embargo, aseguró que la nueva organización mantendrá las bases ideológicas que guiaron su fundación como guerrilla armada hace 53 años. Comillas, el régimen y el sistema no están hechos para nosotros, pero estamos inmersos en ellos y dispuestos a cambiarlos, cierra comillas, dijo el máximo jefe de las FARC. A su turno, Iván Márquez, miembro del secretariado de la organización, señaló que si bien el acuerdo de paz es imperfecto, lo que se busca es dejar un legado con miras a la democratización política, económica, social y cultural. Aseguró que el nuevo partido trabajará por un gobierno de transición y apoyará un programa político que priorice la implementación de los acuerdos. Comillas, no aspiramos a liderar, queremos ser parte de una construcción colectiva y que nuestras propuestas se discutan con otras, expresó Márquez. En el mismo escenario aprovechó para lanzar duros cuestionamientos al gobierno, criticando una supuesta debilidad que, según dijo, lo ha llevado a ceder a presiones y a no cumplir con lo pactado. El Congreso de las FARC
al que asisten 1.200 delegados entre exguerrilleros, milicianos y miembros del Partido Comunista Clandestino Colombiano. Es presidido por Rodrigo Londoño, Iván Márquez, Sandra Ramírez, Joaquín Gómez, Liliana Suárez, Solís Almey y Margeli Guzmán. Durante los días que sesionarán, se establecerán 8 comisiones divididas así: participación política, organización, asuntos electorales, aspectos financieros, política internacional, plataforma y programa, y estatutos y estructuradora. Esta última mesa de discusión estará a cargo del proceso de escrutinio en la elección del órgano de dirección, del que formarán parte los 61 miembros del Estado Mayor Central, también del comité del partido, y de la elección de los 10 miembros que irán a las curules en Cámara y Senado el año entrante. La votación de estos representantes se hará con toda la plenaria asistente al evento. Mientras las FARC avanzan en su Congreso Constitutivo, fue revelado un nuevo informe del Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz, OIAP, al que tuvo acceso el espectador. Lo preocupante, de acuerdo con las cifras recogidas por el observatorio que coordina Jorge Rojas, el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en que casi un año después de haberse firmado los textos de La Habana, su implementación en términos administrativos, legislativos, institucionales, de apropiación presupuestal y puesta en marcha de las reformas apenas alcanza el 17%. Con esa perspectiva, el informe se cuestiona si en realidad, con la firma del acuerdo de paz, las FARC están haciendo un tránsito de la política sin armas hacia una democracia sin garantías. Comilla, la pregunta obligada es si el Estado ofrece garantías para que las FARC puedan hacer política sin armas, si la democracia colombiana le abre espacio a este nuevo actor político y si la sociedad está lista para ver a los jefes guerrilleros en cargo de dirección popular, cierra comillas, indica el documento de la OIAP. Y es que los resultados demuestran que los diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta para desarrollar normativamente los acuerdos no llegan ni siquiera al 50% de su cumplimiento. Por ejemplo, el punto que más preocupa es el de la reforma rural integral y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, que, pese a ocupar 2 de los 6 puntos de la agenda de La Habana, han alcanzado un 6,9% en su cumplimiento. Comillas, la solución al problema de las drogas ilícitas, que implica estrategias para la prevención del consumo, alcanza un 3,8%, mientras que las estrategias de control de la comercialización de cultivos ilícitos van en un 2%, se lee en el informe. Por otro lado, asuntos fundamentales para garantizar la reinserción plena de los excombatientes, como su seguridad, han marchado a paso lento. Las cifras indican que lo referente al sistema integral de la seguridad ha tenido un avance del 22,6% y los planes sobre el desmonte del paramilitarismo el 16%. Comillas, en los primeros 6 meses de 2017 han sido asesinados 52 líderes sociales y 24 excombatientes de las FARC o familiares de guerrilleros, cierra comillas, señala el documento. Entre tanto, la aplicación de la ley de amnistía sigue siendo una preocupación, entre otras, porque la ley estatutaria de la JEP no ha iniciado su trámite en el Congreso. De 3.843 guerrilleros, 1.569 siguen privados de la libertad. Finalmente, la participación en política de las FARC, a propósito de la instalación de su congreso ayer en Bogotá, indica que a pesar de que ya existe un estatuto para la oposición que estaba en deuda desde 1999, todavía falta por radicarse el proyecto sobre garantías para la participación ciudadana, con el que se reglamentarán las protestas sociales, y la reforma política que se tramita en el legislativo no ha superado ni siquiera su primer debate. Comillas, no es buen mensaje prolongar la realización de derechos de las comunidades más afectadas por el conflicto y mucho menos negar las garantías que se necesitan para que las FARC hagan política, concluye el informe. Saldrá caro el cambio de cascos que les tocará hacer a los motociclistas en Colombia. Los nuevos cascos costarán entre 180.000 y 250.000 pesos. Todo dependerá de la marca de que los fabrique.
De acuerdo con el diario Portafolio, el cambio de casi todos los cascos, porque algunos no se deberán cambiar, tendrá un costo cercano al $1.000.000.000. Sumado a esto, los cascos deberán ser sometidos a diferentes pruebas que estarán a cargo de los productores. La idea del gobierno es que el cambio de cascos inicie en septiembre próximo. Comilla, los cascos que se comercializan en el mercado tienen un alto grado de incertidumbre para los consumidores, abre la seguridad que ofrecen y el Estado no está cumpliendo su rol como garante de un mínimo nivel de seguridad, cierra comillas, señala el concepto del Fondo de Prevención Vial citado por Portafolio. La revista Semana, por su parte, recuerda que en Colombia circulan en promedio cerca de 8 millones de motos, la mitad con parrillero. En ese sentido, la nueva norma del Ministerio del Transporte contempla especificaciones para los cascos como visión periférica, resistencia a los rasguños, capacidad para resistir impactos y rigidez, entre otros. Más allá de las nuevas características en materia de seguridad, el gremio que trabaja en la producción de los cascos asegura que la resolución busca beneficiar a un solo fabricante llamado Ramiro Agudelo Castaño, dueño de Inducascos, agrega Semana, que afirma que este señor es propietario del único laboratorio en Colombia para evaluar cascos con las nuevas especificaciones. Frente a eso, el Ministerio de Transporte asegura que no se busca beneficiar a una sola empresa, sino darles la oportunidad a fabricantes e importadores para que se cumpla con las especificaciones de los nuevos cascos para los motociclistas. Incluso, agrega Semana, esa cartera ya gestiona para que haya labores de vigilancia y control entre varias entidades. No es justo que hoy tenga que andar con escoltas, dice el técnico del Deportivo Cali, Héctor Cárdenas. Luego del compromiso entre América y Deportivo Cali en cumplimiento de la 10ª fecha de la Liga 2-2017, donde los verdes vencieron a los rojos 0-1, Héctor Cárdenas, adiestrador azucarero, acudió a la rueda de prensa muy afectado por los últimos acontecimientos que han ocurrido al interior de la institución. El técnico se refirió primero al análisis del clásico vallecaucano. Comillas, lo que más me gustó fue haberle ganado al América. Luego destacó el atrevimiento del equipo al adelantar sus líneas en la segunda parte. Recuperamos la pelota más adelante y necesitamos extremos, y nuestros extremos se desdoblaron. Además, no perdieron el balón y nos supimos sobreponer al penalti errado. Comillas, no nos conformábamos y siempre las variantes fueron ofensivas. No veníamos a defendernos porque estábamos urgidos de la victoria. Corregimos el juego interno de América y pudimos defender nuestra banda, ya que Jason Angulo jugó todo el partido lesionado. Esa es la entrega y la actitud de este plantel para un objetivo que hemos construido entre todos, cierra comillas, aseguró el director técnico verde y blanco. Luego, al ser cuestionado sobre cómo se sentía en lo personal con las convulsionadas semanas que ha tenido que vivir en el Cali, Cárdenas dejó ver su parte más débil y humana. Comillas, es un momento que no ha sido fácil, cierra comillas, dijo, y luego sugirió con voz entrecortada, porque somos seres humanos y nos duele lo que pasa, porque hay mucha mala intención en el Cali, nos duele. Nunca hemos estado desunidos, nunca, excúseme, nunca hablo así, pero siento esta camisa, soy hincha del Cali, nací en el Cali, cierra comillas. Cárdenas siguió, me aferro a mi puesto, a mi trabajo, porque he sido un hombre de bien, han querido dañar mi imagen y la de mi grupo, pero nosotros lo único que hacemos acá es laborar. No es justo, es triste que el fútbol hoy nos trate como nos trata, que este man que ven aquí, que es un ser humano, hoy tenga que andar con escoltas, cierra comillas, denunció. Me duele lo que pasa con los jugadores, con el presidente y demás directivos, y estamos en estos momentos es para unirnos todos. El fútbol es un deporte, mueve masas, no generamos violencia y no generen violencia, por favor, finalizó el entrenador del Cali, quien visiblemente afectado pidió no continuar con las preguntas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos escuchen de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.